pensamos, lo decimos y lo escuchamos de otros. Dios es un Dios de amor, ¿sí o no? Y gracias a Dios que Él es un Dios de amor. Dios es un Dios misericordioso, ¿lo es? Estamos en el tiempo de la gracia de Dios. Y Dios es un Dios que perdona el pecado. ¿Es así o no es así? Pero también la Biblia dice de que Dios es un Dios justo. Es un Dios que castiga el pecado, donde sea que lo encuentre. Y que no va a tener al inocente por culpable, dice la Biblia. Y que va a dar el pago, dice, en persona. Y ese es el mismo Dios, son los atributos de Dios, las características que Dios tiene. ¿Cómo puede ser que es un Dios severo? Y dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar. Y la palabra de Dios dice que hay una condenación eterna. ¿Para quiénes? Para los injustos. ¿Quiénes son los injustos? Los pecadores. Mi pregunta es, ¿ha hallado realmente el perdón de todos sus pecados en Cristo Jesús? Porque esa es la única y el único pago que Dios va a recibir por nuestros pecados. El justo por los injustos. Y a todos ustedes. A todo este mundo. Es el mismo Dios que vemos en Josué capítulo 10, que le dijo a Josué, desaparecelos a todos. Haceme caso en esto. Esta es la misión que yo te mando. La tierra que yo les doy a ustedes es para que ustedes la posean. ¿Sí o no? ¿Dice eso la Biblia? Esta es la tierra que yo les doy en herencia a ustedes, porque se la prometí hace más de 400 años a Abraham, a un viejito que no tenía hijos, y le dije, a partir de ti voy a levantar una gran nación. Mirá las estrellas de los cielos y fíjate, si las podés contar, tu generación, tu descendencia va a poder ser contada. Si podés contar la arena que está en el mar, tu descendencia también va a poder ser contada. No iba a ser innumerable la descendencia de Abraham. Y es Dios quien vio a Abraham y tuvo compasión y tuvo misericordia, y Dios eligió a través de Abraham levantar a la nación de Israel, porque después de Abraham viene Isaac, su hijo, el hijo de la promesa. Después de Isaac viene Jacob. Isaac tuvo mellizos, ¿no? Tuvo 2 hijos, pero de los 2 hijos Dios eligió a Jacob, al engañador, ¿no? Y Jacob tuvo 12 varones. Y a través de esos 12 Dios los multiplicó en Egipto. Y estuvieron en Egipto por mucho tiempo. Y al último momento como esclavos. Dios se acuerda de sus planes, Dios no se olvida de sus planes y de sus propósitos, los va a buscar por medio de Moisés. Y Dios es el que los libera porque ellos están sufriendo como esclavos en Egipto. Les da una gran libertad a través de las 10 plagas, que si no lo conocen vayan a Éxodo y lo pueden leer. Las 10 plagas que Dios da en Egipto porque Faraón no quería soltar a su pueblo, no quería alargar al pueblo de Dios que estaba esclavo en Egipto. Y todo lo que tiene que ver en la Biblia cuando habla de Egipto está hablando de pecado. Cada uno de nosotros estábamos esclavos en el pecado. Cada uno de nosotros. Si no has aceptado a Cristo como tu único Salvador, déjame decirte, todavía estás en esclavitud del pecado. Pero Dios quiere darnos libertad. Dios tiene poder para salvar a todo aquel que cree, dice la palabra de Dios. Pero es necesario que creas en el único que salva. No hay obras que puedas hacer para salvarte, simplemente creer en el único que salva. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, dice, de todo pecado. No hay obra que puedas hacer para salvarte, simplemente creer en el único que salva y arrepentirte de todos tus pecados. Si alguna vez has hecho esto y le has pedido a Dios perdón por tus pecados, creyendo en el único Salvador, entonces sí podés dar testimonio de que sos hecho un hijo de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad ¿de qué?
de ser hechos hijos de Dios. Y cuando miramos la palabra de Dios, dice que Dios le dio libertad a su pueblo de la esclavitud de Egipto, los condujo, los guió por medio de Moisés, el líder, el siervo que Dios eligió para que liberara a su pueblo, y los guió por el Mar Rojo. Y dice que Dios abrió el Mar Rojo en dos y pasaron en seco. ¿Quién puede hacer eso sino Dios? Y uno puede ver la provisión de Dios, la misericordia de Dios, el amor eterno de Dios, la fidelidad que Dios tiene a su palabra. Nosotros con nuestras palabras se las lleva el viento, ¿no? ¿Por qué hay contratos firmados, sellados, estampillados? Porque nuestras palabras no valen. Antes se cerraba trato con la mano, ya con la mano ya se cerraba el trato, era la palabra lo que valía. Hoy ya no vale la palabra. Si no hay un contrato, esas palabras pueden ser mentirosas, pueden ser un engaño. Pero la palabra de Dios es fiel y verdadera. Y Dios dice que no va a tener al inocente por culpable. O sea que hay un castigo, hay un juicio que Dios todavía sigue teniéndolo en pie. Pero estamos en el tiempo de la gracia. Sí, todavía Dios sigue dando su favor y su perdón a aquel que realmente quiere recibir en la salvación de Dios, como dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, porque dice en Efesios 2, 8 y 9, ¿quién me lo puede decir de memoria? Porque por gracia sois salvos. Pues es, no por obras, la gloria siempre es de Dios. Porque por gracia, ¿qué es gracia? Un regalo. Porque por gracia sois salvos. Y si querés meterle obras, portarte bien, venir a la iglesia, bautizarte, dar plata a la iglesia, eso no te sirve de nada. No te va a salvar. Pero el creer en el único que salva y arrepentirte de tus pecados, pidiéndole salvación. ¿Por qué necesito un salvador? Porque estoy perdido en mis pecados. Porque si muero en mis pecados, ¿saben dónde voy a ir? Hablando del pastor de la iglesia, ¿no? ¿Sabe dónde voy a ir? Al infierno. Pero es el pastor de la iglesia, el que sí, pero si no me arrepiento de mis pecados voy a ir al infierno. Soy tan pecador como cualquiera de ustedes. Y la Biblia dice que si me arrepiento de mis pecados, un día lo entendí, que necesitaba arrepentirme, simplemente reconocer que estoy, si no es por Cristo, estoy frito, estoy perdido. La única manera que voy a tener salvación y rescate es arrepentirme, ir humildemente delante de Dios, pedirle perdón por mis pecados y creer en el único que salva. ¿Es difícil eso? No es difícil porque no necesita pagar nada, no necesita hacer ningún sacrificio. El sacrificio lo hizo Cristo en la cruz. Si usted cree en ese sacrificio, Dios le salva. Ahora, cuando miramos atentamente en Josué, dice que en el libro de Josué dice que Dios envió a Josué a exterminar el pueblo de los cananeos, de los amorreos y de todos los eos, esos que están ahí, que no quedara ni uno. Llegó qué cosa de parte de Dios, juicio, ¿sí o no? Y dice que de largo tiempo Dios ya le venía dando oportunidades porque les dijo al pueblo de Israel en Deuteronomio que todavía no habían llenado la medida, ¿sí?, de todos sus pecados. Ya tiene un límite Dios. Espera, tiene paciencia y espera que nos arrepintamos, que ninguno perezcamos, dice, porque dice la palabra de Dios de que el Señor no retarda su promesa, la promesa de la venida del Señor Jesucristo, ¿no? Estamos esperando su venida. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. 2025 años después de Cristo estamos, ¿no? 2025 años y todavía no ha llegado Cristo. ¿Qué pasa? ¿Se olvidó? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, no queriendo que ninguno perezca. ¿Cómo que ninguno perezca? ¿No era el Dios de amor y de misericordia? Sí, pero es el Dios justo que va a dar sentencia al pecado.
Y por eso envió a Jesucristo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando miramos entonces la palabra de Dios, dice que Él no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Es necesario arrepentirnos de nuestros pecados, porque si no, ¿para qué quiero un Salvador? ¿Por qué necesito un Salvador? Si soy bueno, si soy un buen marido, un buen vecino, un buen esposo, un buen padre, un buen pastor, podríamos decir. ¿Por qué necesitaría un Salvador si soy tan bonito que Dios me va a dejar entrar en el cielo? Hago más cosas buenas que malas, porque el pecado me condena. Y si lo reconozco delante de Dios y me arrepiento de todo corazón y creo en el único que salva, entonces Dios sí va a decir, a vos sí te voy a salvar porque entendiste y crees en el único Salvador. Y estamos arreglando cuentas con nuestro Dios. El mismo Dios de Josué es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 13. Y pueden decirme ustedes, ¿quién es el que está hablando acá? Lucas, capítulo 13. No, yo creo que realmente Dios es un Dios bondadoso y me va a dejar entrar al cielo porque soy bonito. Bueno, fíjense lo que dice el libro de Lucas, capítulo 13. Versículo 1 dice, en este mismo tiempo estaban allí unos que le contaban acerca de los Galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con sus sacrificios. Y respondiendo, ¿quién? Fíjense la declaración que el Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, el enviado de Dios, el Mesías, el que vino a dar su vida por el mundo entero. Fíjense lo que dice, y respondiendo Jesús, les dijo, ¿pensáis que estos Galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los Galileos? ¿Piensan que porque a alguno le pasa alguna cosa mala, son más pecadores que todos nosotros? Dice, para que no quede duda, ¿no? El versículo 3. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, ¿a quién le está hablando Jesucristo? ¿A los que están comentando de los Galileos o a los Galileos que se murieron? A los que están comentando. Dice, no, antes, si no os arrepentís, todos, los Galileos y los que comentaban, todos pereceréis igualmente. ¿Quién dijo esto? Jesús. Versículo 4. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé. Les cayó una torre encima. Y los mató. ¿Pensáis que ellos eran más pecadores que todos los hombres que había en Jerusalén? Os digo que no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hay un juicio dado por Dios. Hay un límite puesto por Dios. Hoy día también. Y puede ser que hoy sea el último día que estamos acá en la tierra, ¿sí o no? ¿Quién tiene la vida comprada? Hasta hoy a las 12 de la noche. ¿Quién la tiene comprada? Nadie. Espero llegar. Pero si no llego, sepan que voy a ir al cielo con mi Dios. ¿Y saben por qué? Porque un día a los 15 años recibí a Cristo como mi único Salvador y me arrepentí de todos mis pecados. Y no es por ser bonito, sino porque Él perdonó mis pecados. Es porque yo acepté a Cristo como mi único Salvador. Y creí en el único que salva. Yo no me podía salvar. Y desde ese día yo estoy seguro que voy a ir al cielo. No por ser bueno, no por obras, para que nadie se gloríe. La gloria es de Dios. Entonces hoy puede ser el día de salvación. Y en el mismo momento que estamos hablando de Josué, que Dios da sentencia y Dios da juicio después de más de 400 años que habló con Abraham, Dios le está dando sentencia a este pueblo después de tanto tiempo. ¿Saben por qué? Porque se terminó la paciencia de Dios. El tiempo se terminó.
Y Dios le está dando juicio a estos pueblos paganos que rechazaron a Dios y tenían ídolos, idolatría, sacrificaban a sus niños, una de las prácticas que tenían, sacrificaban a sus bebés en unos dioses que ponían las manos así y estaban encendidos con fuego, y ahí en esas manos de esos dioses metían a sus bebés. ¿Se imagina esa escena, no? A Dios aborrece el pecado, la idolatría, la matanza de sangre inocente. Entonces, cuando miramos atentamente a Josué, vemos que Dios da sentencia por mano de su pueblo escogido y les dice: no se mezclen con estos pueblos. Cuando uno acepta a Cristo como su Salvador, uno puede ser hecho un siervo de Dios. Es la voluntad de Dios de que sus hijos sean, ¿qué cosa? Siervos de Dios. Y mi pregunta esta noche es: ¿eres un siervo de Dios? Porque Josué pasó por distintas situaciones desde el capítulo 1 hasta llegar a este capítulo 10. Tuvo algunos tropezones. Vimos el domingo pasado que tuvo una mala decisión, él con todos los principales del pueblo aceptando a estos chantas, ¿no? Que venían diciendo: no, venimos de lejos. Y eran los vecinos de ahí al lado, estaban cerquita. Y cuando vieron el pecado que habían cometido, que Dios les dijo: bárranlos a todos, no dejen a ninguno, hagan alianza pero con gente de otros pueblos que les van a ser tributarios, pero a estos no le perdonen la vida. Se terminó con ellos. Y vinieron los gabaonitas, ¿sí? Los de Gabaón, y se fingieron venir de lejos. Hicieron: vengan y hagan alianza con nosotros. Lo pueden ver en el capítulo 8 y 9. Hagan alianza con nosotros. Y tanto le insistieron que terminaron aliándose y prometiéndole de que no le iban a tocar ni a hacer nada. Se enteraron de que eran un pueblo de ahí al lado, vecino, y ya habían prometido. Ya no los podían tocar. Las malas decisiones. ¿Podemos tomar malas decisiones como siervos de Dios? O ya cuando usted recibe a Cristo es perfecto y ya le salen las alitas, así, la aureola, y va volando por todos lados. ¿Le pasa? A mí no todavía. Vamos a tener fracasos eventualmente. No para que decía: no pasa nada, vamos a errarle todo lo que queramos. Pequemos porque la gracia sobreabunda. No, en ninguna manera, dice Pablo. Pero aquel que quiere servir a Dios va a estar involucrado en los planes de Dios. En ninguna parte en la Biblia dice de que Dios va a hacer lo que vos quieras. ¿Sí? Uno sí puede tener un pedido especial a Dios y Dios puede atender a ese pedido especial. Puede decir sí, puede decir no, puede decir todavía no es el tiempo. Pero una confusión muy grande que hay hoy día es que Dios va a hacer todo lo que yo quiera y todo lo que yo le demande porque Él es mi genio de la lámpara, ¿sí? Voy a frotar la lámpara, le voy a reclamar y le voy a pedir porque la Biblia dice así, y me agarro de un versículo así chiquitito, y Dios tiene que hacer todo lo que yo le diga y todo lo que yo le ordene porque lo declaro en el nombre de Jesús. ¿Y saben Dios lo que va a hacer? Normalmente no va a hacer nada, porque si no tenemos una actitud correcta, Dios no va a responder nuestras oraciones. En el libro de Santiago dice: pedís y no recibís. ¿Cómo pedís y no recibís? ¿Le pido todo en el nombre de Jesús o no recibo porque... ¿Por qué? Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Usted puede notar en el capítulo 10 que Josué termina siendo un gran siervo de Dios. ¿Pero por qué era un gran siervo de Dios? Porque Josué creía en la palabra de Dios, en las promesas de Dios. ¿Usted cree en las promesas de Dios? ¿Está involucrado realmente como siervo de Dios? ¿Quiere servir a Dios en lo que Él quiere hacer en este tiempo? Porque Dios sigue con sus planes. Y en este tiempo era Dios queriendo darle a su pueblo la tierra que tenía por herencia.
darle a Israel su posesión, su tierra, su lugar que Dios había prometido a Abraham. En este tiempo es por medio de la iglesia que Dios hace su obra. Y Dios todavía sigue llamando a sus siervos. Aquellos que son hijos de Dios, la voluntad perfecta de Dios es que seamos sus siervos, que conozcamos su palabra y que podamos servirle de todo corazón, con las actitudes que Josué tenía. Fíjense lo que dice en el capítulo 10, en el versículo 8. Le voy a pedir a Leandro que me lo lea, por favor. Capítulo 10, versículo 8. Josué 10, 8. Y Jehová dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos parará delante de ti. ¿Cuántas veces ya lo hemos escuchado de que Dios les dice: no temas, yo estoy contigo? ¿Cuántas veces en estos 10 capítulos Dios se presenta, se revela, se manifiesta ante Josué y le dice: no temas? ¿Pero a quién le dice Dios no temas? A su siervo, aquel al cual Dios ha llamado para hacer su voluntad en el lugar donde Él quiere llevarlo y hacer estrictamente, cumplidamente, cosas detalladas que Dios tiene en sus planes. ¿Y su siervo qué es lo que hace? Cree a las palabras de Dios y obedece. Ese es un siervo. ¿Qué es un siervo? ¿Alguien que sirve? ¿O usted cuando va a trabajar hace lo que quiere? Llega a la hora que quiere, se va a la hora que se le antoja, hace la tarea que mejor le gusta y la otra la deja. Y probablemente va a durar menos de una semana en ese trabajo, ¿no? Va a decir Miguel: no, a mí me gusta repartir cartas alrededor del monumento a la bandera. Y yo la reparto ahí, ¿qué me importa? ¿A dónde la quiere el correo? Yo la voy a repartir donde yo quiero. Y va a durar un ratito dando vueltas. Después se va a poder quedar tomando mate en el monumento porque se va a quedar sin trabajo. No podemos hacer lo que queremos. Hay reglas. Imagínense Noé construyendo el arca de la manera que se le dio la gana. No voy a hacer el arca, pero como una banana la voy a hacer. No le voy a poner 3 pisos, le voy a poner 1. Y lo voy a llenar de ventanas. En vez de una ventana le voy a poner todo vidrio, que se vea bien el panorama. Moisés, cuando Dios le dijo: construíme un tabernáculo donde habite mi presencia, esto es el plano, estas medidas, estos son los elementos, esta es la forma en que quiero que hagas el tabernáculo. Estos son los colores, esta es la tela, estos son los metales, esta es la gente, esta es la vestimenta que van a llevar los sacerdotes. Hacelo así, conforme al modelo. Y Moisés: no puedo hacer como yo quiera. Si total lo voy a hacer con buena voluntad. Pero sin embargo vemos que lo hicieron los dos, Noé, Moisés, conforme al modelo que Dios le estableció. Cuando Dios llama a Josué, lo llama con un propósito. Dios nos llama a cada uno con un propósito para cumplir su voluntad en este mundo. Y dice: y Jehová dijo a Josué: no tengas temor. Cuando quieras servir a Dios, va a haber oposición. Josué en este momento se iba a enfrentar a 5 reyes con sus ejércitos. Y Dios le dice: no temas, yo estoy contigo. Y alguno puede decir: pero yo te erré, Dios, te fallé anteriormente, ya me quemé con leche, veo la vaca y lloro. ¿Sí? ¿Algunos entienden el dicho? Ya le fallé a Dios, no hay segunda oportunidad. Pero Dios sigue haciendo su obra, ¿o no? A través de Josué. Sí. Podemos ver la gran conquista que Dios le dio a Josué y a todo Israel. ¿Saben por qué? Porque Josué se sostuvo como siervo. ¿Falló?
Sí. ¿Continuó? ¿Le estorbó el errar, el pecar o el hacer algo sin consultar a Dios? ¿Le jugó en contra? Sí. ¿Pero le estorbó para poder arreglar y acomodar la situación con Dios y volver a ser su siervo? No. Algunos dejan de congregarse, otros no quieren servir más a Dios, otros se quedan sentados por siempre, va escuchando la reunión y quedan ahí para toda la vida. Y no es la voluntad de Dios, hay muchas cosas más que Dios quiere hacer con nosotros. Eventualmente, en algo le vamos a errar. Pero para eso está primera de Juan 1:9, que es para los hijos de Dios. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios sabe nuestras debilidades, Dios sabe que somos débiles y a veces flaquea nuestra fe. Pero la pregunta es, ¿qué tanto tardamos para volvernos y corregirnos? ¿Qué tanto tardamos en perdonar, soltar y volvernos a Dios para ser sus siervos? Fíjense, Josué, Dios le está diciendo, y Jehová dijo a Josué, no tengas temor, otra vez le está diciendo lo mismo, no tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. ¿Quién está dando victoria? A su siervo, Dios. ¿Qué fue lo que hizo según la lectura? Les cayeron unos cascotes, cayó turbación, cayó terror de Dios en los enemigos, pero Josué también tuvo que poner su parte. ¿Saben qué tuvo que hacer? Confiar en la palabra de Dios y ser un siervo. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. En Josué 1:9. No temas ni desmayes. Fíjense lo que dice en el versículo 9. Capítulo 10, versículo 9. Y Josué vino a ellos de repente. Josué no tardaba en responder a la voluntad de Dios. En el momento actuaba. Y Josué vino a ellos de repente. Toda la noche subió desde Gilgal. Más o menos, esto no es acertado porque no lo dice acá, más o menos unos 30 kilómetros. O sea, más o menos de acá al campo, a Álvarez, caminando. Vamos todos contra 5 reyes, hermano. Vamos. Toda la noche, andando. ¿Quién quiere caminar de noche? Ya están bostezando, me imagino, dentro de un par de horas caminando en la noche. Pero ¿saben qué? Cuando miramos la palabra de Dios, la parte de Josué la hizo perfecta. Se esforzó. No le fue de tropiezo, de estorbo, los errores que cometió atrás. Se llevó a todo el pueblo para ir y combatir al enemigo. Se llevó todo el pueblo para hacer la voluntad de Dios. Caminó toda la noche y no era un sendero como es Rosario, ¿no? Que es plano. Sendero de montaña. Y cuando llegaron al punto de encuentro, cuando llegaron a la hora de pelear, Dios hizo la obra. Dice que Dios mató más por medio de las piedras que lo que hicieron el pueblo de Israel. Otra cosa, ninguno del pueblo de Israel perdió la vida. Dios hizo una gran obra. ¿Pero qué tuvo que hacer Josué? Esforzarse por hacer y cumplir lo que ya sabía que venía de parte de Dios. ¿Es la voluntad de Dios que usted se congregue? ¿Sí o no? ¿Y por qué es tan difícil de que la gente se congregue? Si no tienen que andar escalando montañas, ni viniendo de noche, escondido de la gente. No hay nadie que te persiga. Sí te pueden robar, tal vez. Depende por dónde andas. Pero no corremos riesgos de vida acá.
Pero para venir, oh, hay excusas que son tan elaboradas, tan frescas. Hay tanta elocuencia en las excusas para no venir. No, es que vino mi tía de Hong Kong, vino mi tía. Una tía, de tan lejos. Y bueno, tráela a la iglesia. Es tan difícil poner a Dios en primer lugar y ser esforzado por hacer su voluntad. No sabe lo que pasa. Es que hace como 10 años atrás el pastor me retó y ahora no me sentí mal desde ese momento y no puedo servir más. Y si te retó por algo habrá sido, corregite y hace lo que tenés que hacer. No puedo venir más a la iglesia porque Alexi no me saluda cuando llego. Pero si viajamos todo el tiempo en el auto, ¿para qué no te va a saludar? No, me ofende, no me saluda. Hoy no me trajo el agua. No me quiere Alexi a mí. Siempre lo uso de ejemplo, pobrecito. Y tenemos cada excusa tonta para no obedecer a la voluntad de Dios. Cada excusa ridícula. Cristo dio su vida en la cruz, derramó su sangre, murió, fue sepultado y resucitó el tercer día por amor a ti y a mí. ¿Qué sacrificio necesitaríamos hacer para igualar lo que Cristo hizo en la cruz? La obra de la redención de nuestras almas por la eternidad. ¿Cuál sería el sacrificio que podría llegar a ser para Dios? Le debo todo. Cualquier cosa que mi Señor me pida es algo que quiero hacer por gratitud, por amor a mi Dios. Y si hay algo que puedo hacer, no soy digno, no merezco estar en la obra de Dios, pero si es la voluntad de Dios que Él quiere que esté en su obra, bueno, lo hacemos de la mejor manera posible, como Él quiere. Y Él es el que va a hacer la obra adelante y por todo alrededor nuestro. Fíjense el capítulo 10. Que Dios hizo una gran obra. Fíjense el capítulo 1, cómo Dios le dice a Josué. Y aconteció en el versículo 1, después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, ministro de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto, levántate. ¿Qué quiere Dios que hagas? Que te levantes y le sirvas. Levántate, pues, ahora, y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy, a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Y dice el versículo 5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, y ahí le da el ejemplo, ¿no? Como estuve con mi siervo Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Versículo 6, ¿qué le dice a Josué? ¿Qué tenía que hacer? Esfuérzate. Si quieres ser un siervo de Dios, debes esforzarte en las debilidades, en las dificultades. Cuando el sendero se te ponga, vea la montaña, la tenés que pasar y bueno, vamos a pasarla. Me voy a raspar todo, pero vamos, acá estoy. Estar dispuesto a hacer lo que Dios quiere para tu vida. ¿Un discipulado? No la terminamos más. No, ¿para qué? Le tengo que ver la cara al pastor o a otro hermano toda la semana. No, es mucho. Si no está dispuesto a ser un discipulado, ¿cómo va a estar dispuesto a servir a Dios en otras cosas? Si no está dispuesto a recibir las instrucciones que vienen de la palabra de Dios, ¿cómo vas a hacer para servirle? Un siervo de Dios está dispuesto a recibir la instrucción, está dispuesto a sufrir si es necesario, porque la meta es el Señor Jesucristo. Y dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Versículo 7, solamente, ¿qué le dice? Esa es la parte que nos toca, hermanos.
esforzarnos. No, no sirvo para servir a Dios. Me cuesta un montón. Y no vas a ser ni el primero ni el último. Cada día nos va a costar rendirnos, humillarnos, pedir auxilio y socorro a Dios. Que Él nos levante, que Él nos dé su fortaleza. A veces no vamos a saber ni para dónde correr. ¿Saben para qué? Para que clamemos a Dios y Él nos dé la respuesta. Porque dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar, fíjense bien, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Hay un plan de Dios. Dios no lo deja así a la ligera. Hay algo para hacer. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Quieres ser prosperado en las cosas que emprendas? Debes ser un siervo de Dios fiel, esforzado y valiente. Josué le dijo a Dios, se detenga el sol. Dame más tiempo para servirte, con la luz del sol arriba. Y Dios escuchó la oración de Josué. Y Dios frenó ese día y lo hizo durar todo un día más. Hasta que Josué exterminó todo el trabajo que debía hacer. Difícil tarea. Pero Dios le dio el poder, le dio su bendición, hizo milagros. Cuando él oró, Dios lo escuchó y le respondió. Un día dice, cual no hubo ni antes ni después de lo que Josué oró. Nunca más pasó algo así. Y le dice entonces, versículo 8, este libro de la ley nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Quiere tener victoria en su familia? ¿Quiere tener victoria en su hogar? ¿Quiere tener victoria en la crianza de los chicos? ¿Quién no quiere? ¿Quiere tener victoria en cuanto a su relación personal con el Señor y en cuanto a su servicio a Dios? Usted debe estar cada día más cerca de Dios, en comunión con Él, siendo esforzado y valiente para conocerlo un poco más, para recibir las instrucciones de Dios, para recibir el ánimo que Dios quiere darte. A veces pasamos por dificultades, ¿sabe para qué? Para que le busquemos, para que oremos a Dios y que veamos cómo Dios puede resolver el asunto. Pero necesitamos ser sus siervos. Dios va a bendecir, hay bendiciones específicas y puntuales y promesas para sus siervos, no para cualquiera. Ser un hijo de Dios es gratis, va a ir al cielo, Dios le da vida eterna, pero para realmente ser poseedores de las promesas de Dios, usted debe ser un siervo de Dios. Fíjense lo que dice el versículo 9, mira que te mando que... ¿Otra vez? Era para que no se olvide. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, Dios te dice, no temas. No temas ni desmayes, no abandones. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Cuando estás dispuesto o dispuesta a hacer la voluntad de Dios como su siervo, Dios está contigo. Mirábamos esta mañana en Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20, el Señor Jesucristo les dice, los comisiona a sus discípulos y les dice, toda potestad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. ¿Sí? Por tanto, id. Les dice a sus discípulos, a la iglesia, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y ahí está la promesa. ¿Para quiénes? Para los que obedecen al pedido, ¿no? Para los que son siervos haciendo esta gran comisión. He aquí, yo estoy todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Usted quiere que el Señor esté en su vida todos los días, hasta el fin del mundo?
Esto sí y esto no. ¿Sí? Yo sí. Entonces debemos estar más cerca de este libro, más cerca de Dios, más cerca de la oración, de nuestra comunión diaria con Dios, para recibir de su ánimo, de su fortaleza, de su enseñanza, de su corrección si hace falta. Y nosotros ser cada día un poco más siervo de Dios, para que Dios esté con nosotros dándonos la victoria. Dios quiere darte la victoria, pero es necesario que le conozcas mejor a tu Dios, para servirle, para obedecerle, para estar más cerca de Él. Si hoy nunca has conocido a Dios, al Señor Jesucristo como tu Salvador, hoy es el día que puedas recibirlo. Hoy es el día de salvación. Pero si ya eres un hijo de Dios, mi pregunta es, ¿eres un siervo de Dios que está dispuesto a servir a Dios y a esforzarse como Josué lo hizo? 5 reyes, un gran kilometraje de noche para caminar, llegar, pelear, correrlos, ganarles, vencerlos y ver las maravillas de Dios, los milagros que Dios hizo alrededor de ellos, dándoles su bendición. Pueblos más fuertes que tú vas a vencer, le dijo Dios. Cosas que no podríamos vencer en las manos de Dios, lo podemos tener a la victoria. ¿Estás dispuesto a ser un siervo de Dios? Si es así, entonces ora en este momento y pedile a Dios que te ayude, que te fortalezca, que te dé su favor para poder ser fuerte, esforzado y valiente para la gloria de Dios. Vamos a orar. Amado Padre, te doy la